Estamos con Josefa Monge, con Daniel Turan, con Juan Pablo Larenas, y vamos a conversar sobre capitalismo de stakeholders, la mirada del movimiento UE sobre la economía del futuro. Josefa es la presidenta ejecutiva de Sistema B Chile, também empresária B, e Juan Pablo Arenas, também empresário B, cofundador do Sistema B e diretor executivo de Lab Global, e Daniel Truran, que também é empresário e também embajador de Bilab Europa, do movimento global. Muchísimas gracias, Josefa, Daniel, Jota, por estar aquí con nosotros. Bueno, hemos hablado mucho en nuestro movimiento acerca del capitalismo de stakeholders y creo que esto ha surgido más fuerte año pasado, al inicio del año pasado, cuando por la primera vez, después de más de 40 años, el Foro Económico Mundial cambió su manifiesto para incluir en la primera línea el llamado capitalismo de stakeholders. Y esto, de alguna manera, ha dado forma y contenido a esta expresión, esta forma de decir capitalismo para otras partes interesadas. De alguna manera, en los últimos 50 años, se creó esta cultura en el capitalismo de que la parte interesada es el accionista, ¿no? Y esto por cuenta del famoso artículo de Milton Friedman, ¿no? Que dice que la principal responsabilidad social de las empresas es la maximización del lucro. Y hoy vemos el resultado de esto, ¿no? Una generación de riqueza enorme, pero muy concentrada, una inequidad gigante y una consecuencia ambiental muy grave. Y con todo este contexto que vivimos y con la pandemia, este concepto de salir, de cambiar esa lógica, de salir de la maximización de valor para el accionista, para una generación de valor compartido, creo que es la lógica que conecta a todos que creen en el capitalismo de stakeholders. Pero es muy difícil definir qué es capitalismo de stakeholders. Entonces, para empezar nuestra conversación de hoy, quisiera preguntarles, ¿qué para ustedes es capitalismo de stakeholders? Empezamos con Josefa, ¿les parece? Ahí. Bueno, buenos días a todos y todas, buenas tardes a los que están en el hemisferio norte. Una alegría tremenda estar acá hoy día. Muchas gracias, Marcel, Mariale, por la presentación. Un honor estar acá con nuestro querido J. Larena y con Daniel. Y bueno, estamos en un momento, como decías tú, Marcel, es un momento que nos interpela fuertemente como ciudadanos de este mundo. Un momento en que todas las señales indican que se viene un cambio, una disrupción tectónica, como diría el profesor Otto Scharmer, que en nuestro último encuentro ve. Y dentro de todas esas disrupciones que se va a disrumpir la educación, que se va a disrumpir la agricultura, que se va a disrumpir la energía, quizás los sistemas políticos, en el tema empresarial obviamente no se queda atrás. Y yo creo que la gran disrupción que se viene o la bajada empresarial de este cambio de conciencia tiene que ver con que nosotros no podemos crear la rentabilidad a cualquier precio. Y que hoy en día casi el mundo está casi, digamos, de acuerdo en que la sostenibilidad es parte de la rentabilidad. Que cuidar la rentabilidad del accionista incluye cuidar a los trabajadores, a las comunidades, a los clientes, al medio ambiente, las buenas prácticas de gobierno corporativo, porque nadie creo que podría contradecir que hoy en día un escándalo de gobierno corporativo o un tremendo derrame o algún daño grande a la naturaleza, lo único que va a hacer es justamente simplemente pulverizar el valor de una compañía. Entonces, ¿es dicotomía, no es dicotomía? ¿Son los accionistas contra el resto de los stakeholders? La verdad es que no tengo idea. Pero lo que para mí me nace de toda lógica es que hoy en día lo que está pidiendo el mundo a gritos, lo que está pidiendo
la humanidad, en el sentido de que no podemos seguir estando disociados, es que las empresas sean el reflejo del tipo de sociedad que estamos buscando, una sociedad más justa, más equitativa, más inclusiva. Ahora, ¿cómo nos hacemos cargo de los stakeholders? Bueno, yo creo que ahí el gran mérito de este movimiento es haber visto, haber creado este tipo de empresa, haberle dado un nombre y haber creado una serie de estándares que a lo mejor no son perfectos, pero que son bastante completos. Sabemos que incluye muchas otras mediciones, que está integrado con los ODS, que está integrado con el GRI, que incluye temas del Great Place to Work, de la certificación orgánica, etc. O sea, esta quizás ese es el gran regalo del movimiento B para el mundo, una certificación de código abierto, como me gusta decir a mí, lo que más trata es no de competir con otras certificaciones, sino que integrarlas. Y esa es una manera de hacerse las preguntas de cómo estamos tomando en cuenta al resto de los stakeholders más allá del accionista. A mí no me gusta hablar de una dicotomía accionista, grupos de interés o stakeholders. Me gusta hablar de una armonización y que sencillamente la empresa del mañana será sostenible o no será. Buenísimo, Josefa, muchas gracias. Mencionaste algo muy importante en la definición de capitalismo de stakeholders para ti, que son los estándares, ¿no? Y de hecho hay una conversación creciente acerca de los estándares sociales, ambientales y cómo se integra en los negocios. Y Sistema B y B-Lab han hecho un trabajo muy importante en generar conversaciones acerca de métricas que sean comparables, que sean verificables y que sean medibles. Y los estándares es parte importante de nuestra teoría de cambio global. Quisiera pedir a Jota para nos comentar un poco de la teoría de cambio y que para ti, Jota, es el capitalismo de stakeholders. Hola a todas y a todos. También me sumo a los agradecimientos de poder estar acá en este día tan especial. Qué ganas de que sea cara a cara, en persona, pero dado que todavía está muy difícil, también una gran alegría hacerlo virtual. Así que muchas gracias a todas las personas que estuvieron organizando este gran día, este gran evento. ¿Cómo yo entiendo el capitalismo y los stakeholders? Lo entiendo como un capitalismo que busca resolver problemas estructurales que tienen hoy día las empresas, ¿ya? Y esos problemas estructurales que hoy día tienen las empresas tienen relación a cómo se comportan, tienen relación a las normas, a las narrativas, a las expectativas culturales que existen sobre los negocios y tiene relación a cómo se gobiernan, a su estructura legal que los gobiernan. Y el problema de ese paradigma predominante y de esas problemáticas de esas tres problemáticas que acabo de mencionar, generan impactos negativos. Generan impactos negativos en la degradación ambiental, generan impactos negativos a nivel de desigualdad en todas sus dimensiones y también generan impactos negativos respecto a la cohesión social. Y lo que yo acabo de decir es parte central de nuestra teoría de cambio global, que son problemáticas que queremos resolver, que vemos que tienen las empresas en su ADN y que son las que generan estos impactos. Imagínense un sector empresarial, proyectémonos a 10 años, o a 5 años quizás, donde todas las empresas del mundo regeneran en vez de degradar, ¿ya? Donde todas las empresas del mundo construyen una economía más equitativa y más inclusiva, o también que aportan a la cohesión social y que el poder es distribuido entre accionistas y otros grupos de interés. Imagínense, proyectemos no sé, a 5 o 10 años que esa sea la lógica de las empresas. Para mí ese es el capitalismo de los grupos de interés, el capitalismo de los stakeholders, empresas que estén al servicio de las grandes problemáticas de la humanidad y del planeta, y que, claro, como dicen muchas personas, el gran punto de acupuntura, y yo diría que un segundo gran regalo al que plantea Josefa de los estándares, un segundo gran regalo es este cambio de paradigma que estamos viendo
en los gobiernos corporativos, las sociedades BIC, que más tarde va a haber un panel de eso, o el cambio de estatutos que hacen las empresas B, que obviamente es condición necesaria, pero no suficiente. Para mí, ese pequeño acto de hacer un cambio de estatuto debiera llevarnos a que las empresas se comporten como yo lo planteé hace unos pocos minutos. Y obviamente ahí hay muchos desafíos, porque no solo basta con los cambios de estatuto, sino cómo se dan los incentivos en las empresas, quiénes forman parte del gobierno corporativo de esta, y eso tiene una serie de implicancias, el cambio de estatutos, que las empresas se lo debieran tomar seriamente. Y yo creo que ahí está el corazón de la conversación. Yo creo que ya existe un consenso gigante que hace 10 años no existía, que las empresas deben ir más allá de la maximización de utilidades. Eso está claro. Hace 10 años mucha gente se cuestionaba ese statement que yo estoy diciendo ahora. Ahora yo creo que son cada vez menos los que se lo cuestionan, ¿ya? La gran mayoría de la ciudadanía dice, el rol de la empresa no es solo maximizar utilidades, sino generar bienestar social y ambiental. Yo creo que esa es una buena noticia. Ahora la pregunta es, ¿cómo logramos eso? Y el cómo logramos, la respuesta para mí está en el capitalismo de los stakeholders, está en hacer un cambio real, no solo en los gobiernos corporativos de las empresas, sino en los sistemas de incentivos y en muchas otras cosas más. Muchas gracias, Jota. Buenísimo te escuchar. Genera no solo el sentido de avances, de progreso, sino también de mucha esperanza, ¿no? De que, de hecho, esta nueva economía ya existe, ya está sucediendo. Y Daniel, Jota nos regaló y nos invitó a un gran cambio de paradigma. Ahora, ¿cómo esto baja a las personas, ¿no? ¿Y qué para ti es este capitalismo de stakeholders? Para empezar, me habéis dicho, ok, ven de Europa, dale algún consejo así diciendo el contrario. Nosotros desde Europa estamos viendo a ver qué presidente de América Latina habla de empresa B, a ver qué personas ilustres, a ver Natura, qué empresa compra aquí en Europa y transforma hacia algo realmente bueno. Entonces yo soy fan número 1 aquí para escuchar, aprender de todos vosotros y súper admirador de lo que estáis consiguiendo hacer. En Europa estamos intentando empujar estas BICs. Aquí nos cuesta un montón y vosotros ahí como autopista, una detrás de la otra, donde realmente, para mí, vosotros tenéis esta capacidad desde el inicio del sistema B, de las empresas B, del sistema B, de los amigos, tenéis esta visión sistémica que siempre seguimos repitiendo, que falta en muchas otras organizaciones. Ahora, sistémico lo oímos por doquier, pero a lo mejor, ¿qué significa para mí sistémico? Sistémico es lo fundamental hoy en día, donde hemos cambiado de un modelo complicado. El mundo era complicado, era duro, era interesante ver cómo funcionan las cosas, a un mundo complejo, donde realmente el nivel de complejidad es tan amplio que es muy complicado decir, oye, ¿qué hago yo mañana? No entiendo qué está pasando, ¿por qué esto ocurre ahí? ¿Por qué esto ocurre allá? Entonces, de complicado a complejo significa que nuestra capacidad de entender lo que ocurre fuera de nuestra empresa, alrededor de nuestra empresa, las consecuencias de la empresa, conectar, porque no es una visión sistémica, no es que miro, ay, qué bien, interesante, entiendo, no, es conectar y aportar valor. Para mí esa es la visión sistémica que guía este nuevo capitalismo, como decimos, de stakeholder. Ahora, nada más decir capitalismo suena fatal. Y suena fatal no porque esté mal el capitalismo, sino porque se ha utilizado de manera tan pésima y tanto daño ha hecho la manera de utilizar el capital en el pasado, que solo mencionar capitalismo chirría un poco la cosa. Pero para mí capitalismo es entender de qué forma utilizamos el capital. Y el capital que creamos y que utilizamos lo podemos utilizar de manera buena o pésima. Entonces, el capitalismo por sí no tiene ninguna función. Es cómo utilizamos el capital que realmente tiene esa consecuencia tan potente hacia bien o hacia la destrucción. Entonces, esto es un poco la dirección. Y lo más complicado es el equilibrio. Porque no nos olvidemos que las empresas B sois empresas.
Entonces, las empresas B necesitan capital, necesitan beneficio. No pueden vivir de aire, sino desaparecen y ya este modelo de negocio no funciona. Entonces, para mí, lo potente que tenéis vosotros como empresas B o empresas que queréis ser B es demostrar un nuevo modelo de negocio que sabe crear capital sin destrozar, pero añadiendo valor a lo que está a vuestro alrededor. ¿Por qué hay tanta pasión, tanto amor, tantos presidentes que quieren hablar de empresa B por aquí, por allá, por azul? Exactamente esto. Vosotros sois los héroes que habéis conseguido de manera más amplia o menos ir adelante y demostrar que estos modelos sí que funcionan. Para mí, héroes en esta área. Como decía antes Josefa, no, nada es perfecto y creo que tampoco las empresas son. Yo siempre digo empresas B de buena, no empresas P de perfectas. Entonces, si alguien tiene alguna rémora, ninguno de nosotros somos perfectos, cero patatero, pero sí que tenemos una energía, un movimiento, algo que realmente los demás no tienen, y esto nos hace fuertes, héroes y conseguir el éxito que realmente necesitamos. Y por último, lo más importante para mí es el concepto de movimiento, de comunidad, que no es una comunidad de empresas, y ahí también Sistema B nos está enseñando al resto del mundo cómo hacerlo, sino lo que es un movimiento de empresas conectadas con, sirviendo a, entendiendo las necesidades de academia, de gobierno, de ciudades. Estamos copiando ahora vuestra ciudad de más B en Barcelona, creo que es 8 años después que vosotros lo hiciste en Río. Entonces, despacito os vamos a seguir la estela y vamos a llegar. Pero esta para mí es la gran capacidad. Este reto de balancear este capitalismo beneficio necesario, el impacto que tienes, junto con una comunidad muy potente que te da energía, que te da ideas, que te da esta ayuda cuando más la necesitas. Clarísimo, Daniel. Muchas gracias. Permítame quedarme contigo aquí para profundizar algunos puntos que dijiste. Y ahora quisiera tocar un poco sobre los desafíos de la construcción de este capitalismo de stakeholder. Daniel, mencionaste acerca de este cambio de complicado para complejo y de este desafío o reto, mejor diciendo, de hacer este balance, ¿no? Este equilibrio, ¿no? Entre capital y los intereses de estos stakeholders. ¿Puedes profundizar un poco más sobre estos desafíos? ¿Cuáles son los dilemas que esto nos genera en el día a día para lograr la construcción de esta nueva economía? Y a mí, la ansiedad y inquietud que me genera en esto todo es que tenemos un enorme sentido de urgencia, ¿no? No hay tiempo para la sociedad, tampoco para el planeta, para promover estos cambios. Y para ti, cuéntanos un poco de estos desafíos que ves sobre este tema. ¿Para ti, Daniel? Para ti, Daniel. Para mí es la primera cosa que a lo mejor la contestación que os esperáis es el gran desafío, el más grande de todos, es esperanza. Al mundo le falta esperanza. A los CEOs le falta esperanza. A los trabajadores que no pueden más, que tienen unas ganas impresionantes de dejar un trabajo para algo con sentido, le falta esperanza. Entonces, lo que the Igniter, the Spark, the Igniter, lo que da realmente el momento plus es dar esperanza que vuestra empresa, esa es la pregunta que os hago, ¿vuestra empresa crea esperanza? No si vendes botellas o zapatos así. ¿Tu empresa crea esperanza, sí o no? Porque desde ahí es donde la transformación realmente puede ocurrir. Porque si yo trabajo en una empresa que me da esperanza a mí como trabajador, donde me da esperanza a mí como sociedad, es mucho más fácil crear esta colectividad, trabajar juntos e ir adelante. Si solo quiero venderte algo, y aún si es ilusión, está bien, pero si solo quiero venderte algo, ahí es donde las cosas realmente no funcionan. Entonces, eso es un punto súper importante. Y lo otro, Marcelo, lo decías, pasar de un estado de ecoansiedad en el que estamos todos, porque todo es urgente, y es curioso, es todo súper urgente hasta que tú te encuentres mal un par de semanas, te quedas en casa y todas las urgencias parece que no existen. Vuelves a la oficina, no se ha muerto nadie, no ha pasado nada. Esas urgencias a veces las creamos y no es el caso. Entonces son autocreadas, son ilusiones que creamos.
el planeta sí que tiene urgencias. Este planeta lo tiene y no sé vosotros, pero cuando yo tengo tantas cosas que hacer, cuando estoy en un estado de ansiedad, uno, mis decisiones son pésimas y dos, mi capacidad de trabajar irregular. Entonces, para mí es pasar desde ecoansiedad a ecoacción. Y la ecoacción para mí no es tanto, pensar qué es posible, es hacer algo, hacer un step, moverse en una dirección y verás como tu ansiedad empieza a bajar, haces tropecientos errores, eso no, pero no es ansiedad, es otra motivación que realmente te empuja a ir adelante. Buena llamada para acción, Daniel. Muchas gracias. Y para ti, Josefa. Estamos tan desafiados, Marcel. Voy a tratar de resumirlos en tres. Uno es un tema de tiempo, de timing más bien. Otro es un tema de nuestra narrativa y otro es un tema de diálogo. El tema de tiempo tiene que ver, o de timing, como les decía, tenía que ver con el sentido de urgencia. No de ansiedad, como muy bien dijo Daniel, un tema de urgencia. ¿Vamos a ser capaces de revertir los efectos que ha tenido la actividad humana en el cambio climático? ¿Vamos a ser capaces de regenerar el medio ambiente y regenerar el tejido social a tiempo, antes de que las sociedades estallen o se produzcan fracturas irreversibles? Ese es para mí el tema de sentir el momento y tener el sentido de urgencia. Ahora, si bien se requiere un espíritu, un sentido crítico para la parte de los diagnósticos, y ahora quiero ir a la segunda parte, que es el tema de la narrativa, creo que es muy importante que nosotros estamos del lado de las soluciones, no estamos solamente del lado de la crítica. Y para estar del lado de las soluciones se requiere, voy a repetir a Daniel, esperanza. Y se requiere, acá quiero ser un poco ambiciosa, se requiere alegría. A mí me gusta mucho lo que dice un filósofo, Baruch Spinoza, que dice que para él la ética es hacer las cosas bien y perseverar en la alegría. Yo creo que las soluciones generalmente están del lado de la alegría. Y que es fundamental que nuestro movimiento sea, que si bien tengamos, le decía, este espíritu crítico, estemos siempre propositivos, construyendo y dándole esa épica, esa narrativa que tiene que ver con coraje, que tiene que ver con ambición también, pero que tiene que ver con construir. Y ese es un desafío más bien de narrativa, porque es muy fácil quejarse de cómo está el mundo. Eso es lo más fácil que hay. Tratar de hacer una diferencia es mucho más difícil. Y el tercero, que tiene que ver con el diálogo. ¿Por qué con el diálogo? Porque no estamos solos en esto. Sistema B no está solo en esto. B-Lab no está solo en esto. Y si estamos solos en esto, estamos perdidos. Y nosotros tenemos que ser capaces de dialogar con otras organizaciones que están en lo mismo, dialogar con el mainstream empresarial, dialogar con la gran empresa, dialogar con el mundo financiero, dialogar con los movimientos sociales y con lo que está pasando en cada uno de los países y del mundo. El diálogo es lo que permite también suavizar las fricciones que produce el mercado y que producen los negocios. Entonces esto también lo podemos aplicar a lo micro de la empresa, cómo la empresa dialoga con sus stakeholders y cómo nosotros como movimiento dialogamos con otros movimientos y con el mundo político, con el mundo de la academia, con el mundo social, de manera que este cambio realmente mueva la aguja y sea relevante para lo que buscamos hacer. Así que lo resumiría en eso, un tema de timing, un tema de narrativa y un tema de diálogo y articulación. Muchas gracias, Josefa. Súper claro y objetivo también. Y ser parte de la solución, pasando para ti ahora, Jota, ha sido gran parte de tu agenda, ¿no? Como liderazgo global. Y Sistema B y B-Lab desarrollado justamente estas herramientas para sermos todos parte de esta solución. Para ti, a nivel más personal y también como liderazgo de este movimiento,
¿cuáles han sido estos desafíos para la construcción de este capitalismo de stakeholders? Sí, yo, a ver, estoy totalmente de acuerdo con el tema de la esperanza, con el tema del diálogo, con una narrativa positiva. O sea, no puedo estar más de acuerdo con eso. Y creo que también estamos de acuerdo que no es suficiente. Y no es suficiente porque todavía hay pobreza extrema y estamos viviendo en una crisis climática que va a generar problemas graves en el corto y en el largo plazo si es que realmente no cambiamos aceleradamente. Yo creo que no es suficiente, por ejemplo, que las empresas B se certifiquen. No es suficiente que haya un cambio de estatuto. Tenemos que demostrar desde el ejemplo, como dicen en inglés, el walk the talk. Y la certificación es muy insuficiente. A mí lo que me da esperanza, lo que me ayuda también a construir una narrativa muy potente es, por ejemplo, esta acción colectiva que se generó en torno a la crisis climática, de más de 1000 empresas en el mundo que se comprometieron a hacer net zero, a que al 2030 fueran más allá de la carbono neutralidad. Creo que es fundamental que el mundo empresarial demuestre con acciones súper concretas cuáles son los cambios que está generando desde el ámbito ambiental, desde el ámbito social, cuáles son las conversaciones que tenemos que abrir en el mundo empresarial. Es distinto en un contexto, por ejemplo, en Estados Unidos, ser no racista a ser antirracista. Son cosas muy distintas. El ser no racista habla de la neutralidad, de ser cómplice de alguna manera. El ser antirracista habla de una agenda muy clara y definida de cómo pelear contra eso. ¿Qué pasa con los salarios mínimos éticos? ¿Qué pasa con muchas otras conversaciones donde creemos que la empresa puede jugar un rol vital? Son el principal empleador, ¿ya? Entonces, claro, el diálogo, la interdependencia, que es un principio vital para nosotros, el poder conversar con otro, el articularse con la sociedad civil y con el Estado, son fundamentales. No vamos a resolver solos como mundo empresarial y mundo emprendedor todas estas problemáticas, pero el gran desafío es, para mí, que las empresas verdaderamente demuestren compromisos y accionen esos compromisos relacionados a las grandes problemáticas que hoy día vivimos. Temas relacionados a la crisis climática, como la carbono neutralidad, o a la inequidad, como mejorar los salarios mínimos, y un montón de otras cosas que obviamente significan esfuerzos muy grandes para las empresas, pero convengamos también que las empresas hoy día son las grandes generadoras de impactos negativos, sociales y ambientales, pero también pueden ser las grandes transformadoras de impactos positivos, sociales y ambientales. Entonces yo creo que va desde la combinación, desde la esperanza, el diálogo, la narrativa positiva, pero la acción concreta y determinada de generar impactos positivos en el futuro. Y ahí nosotros, como Movimiento B, creo que debemos tener una voz más fuerte. Muchas veces caemos en la complacencia de la empresa y creo que tenemos que subir la vara. Es nuestra responsabilidad subir la vara con determinación, con empatía, pero con determinación. Qué bueno escucharte, Jota, porque nos hace un llamado para la acción concreta, ¿no? Y esperanza pragmática, ¿no? Y la combinación de eso todo con resultados concretos y muy objetivos. Y mencionaste algunas prácticas de las empresas B que han implementado para tratar de la inequidad, como la brecha salarial o algunas prácticas hacia la acción climática, como el compromiso con la emisión cero negativa de gases. Entonces, de hecho, las empresas B han ponido en práctica estos compromisos en acción concreta. Entonces, yo
bueno, esta última ronda me generó esperanza por ver justamente un llamado para acción concreta, ¿no? Y objetiva. Y sobre todo, lo que menciona Josefa, y es algo que en todo el mundo hemos visto un desafío, que es la capacidad de diálogo, ¿no? De construir estos diálogos. Y esto es fundamental para el capitalismo de stakeholders, como las empresas van a dialogar con las partes interesadas, no solamente con los accionistas, inversionistas, sino los miembros de la comunidad, los empleados, los proveedores, los consumidores, la naturaleza. Entonces, esto de hecho es un elemento fundamental para el capitalismo de stakeholders. Tenemos un poco más de tiempo. Aquellos que tienen preguntas, que quieren compartir o escribir en el chat, así Paula nos ayuda también a tomar una ronda de preguntas del público, pero tal vez podemos volver a una ronda con ustedes. Entonces, ya alineamos un poco el concepto aquí entre nosotros de qué es capitalismo de stakeholders. Ya hablamos un poco de los desafíos, ¿no? De la construcción de esta narrativa, de nuestra capacidad de dialogar, de ese sentido de urgencia que tenemos y sobre todo del desafío que tenemos para esta esperanza y que tratamos esto con acción concreta. ¿Y qué oportunidad esto nos genera? ¿Qué oportunidad para ustedes, pensando ahora a corto plazo, pensando en 2022, ¿qué oportunidad ustedes ven que tenemos para acelerar y poner en práctica, ya que tenemos COP en los próximos días, tenemos muchos mercados en un momento político importante y tenemos un momento de recuperación económica o reactivación económica post-COVID que nos permite pensar con un otro paradigma. ¿Qué oportunidades ustedes vislumbran en este contexto? Passando, talvez, volvendo a rota. ¿Te parece, Rota, empezar esta ronda? Sí, hay muchas oportunidades. Y volviendo al tema del diálogo y la interdependencia, yo la gran oportunidad que veo es cómo los diferentes actores de este sistema económico trabajan coordinadamente. Yo creo que uno de los sellos más importantes del movimiento es generar un cambio de comportamiento en las empresas, ¿verdad? Eso lo hacemos a través de la certificación, a través del cambio de estatuto, a través de las acciones colectivas como esta Net Zero, que ya son más de 1000 empresas que se comprometieron, a través del desafío 10X que nace en Chile para aumentar el salario mínimo y reducir las brechas salariales, y a través de un montón de otras acciones colectivas que están pasando en el mundo, que al final del día lo que hacen es generar un cambio de comportamiento. Eso, ahí hay una oportunidad gigante. Nosotros, por definición, el ser humano es un ser que vive y florece y disfruta más en comunidad. Y yo diría que lo más relevante, lo más poderoso de este movimiento es que somos una comunidad que se inspira, una comunidad que aprende y una comunidad que se mueve colectivamente. Pero el cambio de comportamiento de las empresas no es suficiente. Y ahí es donde veo oportunidades de trabajar en red. El cambio estructural es clave. Y lo que está pasando en todo el mundo respecto a los cambios estructurales es muy potente. Y cuando me refiero a cambios estructurales, cambios en la legislación, por ejemplo, con la ley de sociedades BIC o de Benefit Corporations, el sistema de incentivos que pueda generar el Estado a través de las compras públicas sostenibles. En el Reino Unido, a nivel de cambio estructural, el equipo de Vila en el Reino Unido lanzó una campaña que se llama el Better Business Act, que lo que busca es que básicamente el estándar que buscamos nosotros que tengan las empresas B o las sociedades BIC sea el estándar de todas las empresas en el Reino Unido. Comenzar desde ahí. Entonces, veo muchas oportunidades también desde el cambio estructural, pero para que haya un cambio estructural necesitamos empresas embajadoras de ese cambio estructural. Esto no es el rol del ejecutivo o el rol de los parlamentarios, son las empresas que hacen advocacy permanente para que ese cambio estructural se genere. Y por otro lado,
el cambio cultural es vital. El cambio cultural habla desde el rol que se genera desde la ciudadanía, desde los medios de comunicación, generando una narrativa positiva, generando una narrativa que se puede, pero que por otro lado no es inocentona, una narrativa que es consciente de los problemas que queremos resolver, pero que también es una narrativa positiva donde cómo vamos generando un cambio en el comportamiento de los ciudadanos que promuevan, por ejemplo, este tipo de empresas. Ahí es donde veo una gran oportunidad de juntar diferentes sectores, como por ejemplo los que yo hablé del cambio de comportamiento, el mundo privado, de las empresas, de los mercados de capital, el cambio estructural del mundo de la política pública, de la legislación, y el cambio cultural de las personas, de la sociedad civil, etc. Ahí es la gran oportunidad que veo que está pasando. Hay muchos casos, muchos ejemplos concretos en el mundo, y esas son las cosas que hay que acelerar. Al final del día, si vivimos en una sociedad que se reconoce interdependiente, de verdad, con empatía, va a llegar más esperanza, seguro, como decía Daniel, y se van a generar los cambios más aceleradamente. Eso al menos a mí es lo que me motiva día a día a levantarme motivadísimo a hacer más cosas. Muchas gracias, Jota. Y José, además de las oportunidades, como empresaria involucrada en varias iniciativas, creo que hay una pregunta aquí de Kim Zhu, que creo que puedes ayudar a pensar, que es cómo las pequeñas y medianas empresas, empresa B, cuando el capital apenas da para el sustento de la familia. Entonces, cuéntanos un poco, además de estas oportunidades que vislumbra, ¿cómo puedes tratar este desafío que Kim nos menciona? Ya, vamos a partir por el desafío de Kim. Kim, nosotros siempre hemos considerado que la pequeña empresa, la pequeña y mediana empresa, es el corazón de nuestro movimiento. Es una inspiración permanente, se mueven rápido. No es un tema de tamaño, es un tema de actitud. La pequeña empresa tiene un propósito, tiene una conexión con el nivel de la tierra, digamos, con el nivel de la ciudadanía que la verdad es que se la quisiera cualquier multinacional. Ahí hay una oportunidad desde el punto de vista de la pequeña empresa. Nosotros hemos estado este año en un proceso muy interesante con Vilab para que va a terminar en que la pequeña empresa va a seguir seguir siendo parte del movimiento. Vamos a hacer precios que son muy razonables y bastante más baratos que otro tipo de certificaciones. Ojalá que nadie que quiera hacer empresa B se quede fuera, pero la verdad es que los precios de la certificación van a ser muy, muy razonables, y yo soy fan de la empresa pequeña. Creo que son una fuente, como les decía, de inspiración y de conexión que es tremenda. Ahora, sobre el tema de las oportunidades, acá yo quisiera detenerme en el consenso, que hay una gran oportunidad en el consenso que se está produciendo. Pensemos en lo que está diciendo la ciencia, lo que fue el informe de la IPCC, lo que fue el premio Nobel, que se le dio a científicos que demostraron la incidencia humana en el cambio climático. También una frase que se dio mucho acá en Chile durante este tema, los acontecimientos de octubre del 2019, cuando tuvimos un estallido social, que es que, no es mía, así que por favor no me citen, porque tampoco sé quién la dijo, que no existirán empresas exitosas en sociedades fracasadas. Y entonces, desde lo climático y desde lo social, creo que se está produciendo un consenso muy interesante que no lo habíamos visto antes. Y desde lo sistémico, volviendo a este consenso, nosotros algún día apostábamos de que la empresa B, la empresa con propósito, se iba a ganar el corazón del consumidor. Y mientras no se lo ganara, esto tampoco iba a ser sostenible. Y yo creo que el consumidor está evolucionando, es un consumidor que lee las etiquetas y que ya le dejó de ser indiferente
en qué condiciones se produjeron los bienes y servicios que consume o que contrata. Y ese es un cambio que todavía falta mucho, evidentemente, pero que a mí me da esperanza. Y desde el punto de vista de la fuerza de trabajo, del talento que se está incorporando a las empresas, ahí hay un cambio muy importante. Se lo pueden preguntar a cualquier gerente que está ahí en reclutamiento, a los headhunters, cómo aquella parte de la fuerza laboral que está en condiciones, evidentemente, de escoger dónde trabajar, crecientemente lo quiere hacer en una organización que represente sus valores, donde él se sienta cómodo. Y te dicen los reclutadores que llega esta generación a mí, yo cuando mi primera entrevista de trabajo, yo era un pollito. Las entrevistas de trabajo de jóvenes que están saliendo de la universidad preguntan, bueno, ¿y ustedes qué hacen con los residuos? ¿Y cuál es el propósito de esta empresa? Eso a mí también me da esperanza. Y por último, y quizás la madre de todas las batallas, es lo que está pasando con el mundo financiero. Nosotros decíamos hace muchos años que cuando este tema lo tomara el mundo financiero, ahí sí que se iba a tener, se iba a mover la aguja, ahí sí que iba a concentrar la atracción de no solamente de los gerentes de marketing, de los gerentes de sostenibilidad, sino que de los CFOs de las compañías. Y eso que nosotros decíamos algún día va a pasar, está pasando. Y está pasando de una manera muy, pero muy acelerada. El mundo financiero está reconociendo que aquellas compañías que no gestionan correctamente sus temas sociales y ambientales son compañías más riesgosas y por lo tanto deberían tener tasas de interés más altas. Entonces, cuando esto pasa, yo creo que ya estamos entrando en un loop, en una cosa ya de no retorno. Y por último, creo que también sería interesante volver a Otto Scharmer, porque siempre como que uno vuelve a esa charla magistral que nos dio en Mendoza, que cuando nos encontramos frente a una disrupción tan grande, tenemos la oportunidad de enfrentarla con el corazón abierto, con la mente abierta y con la voluntad abierta. O al revés, con el corazón abierto, con la mente cerrada, el corazón cerrado y la voluntad cerrada. Si lo hacemos con estos tres abiertos, las palabras clave, curiosidad, compasión y coraje. Esa es la oportunidad que tenemos de tener esa actitud frente a estas tremendas disrupciones y tremendos desafíos que nos presenta nuestro mundo de hoy. Muchas gracias, Josefa. Buenas palabras para cerrar nuestro panel. Tenemos un par de minutos. Lamentablemente no vamos a alcanzar tratar todas las preguntas, pero seguro durante el día B vamos a tratar las preguntas acerca de ODS, involucramiento de consumidores, que está acá en la carta de texto. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes que enviaron las preguntas. Pero no podemos cerrar este panel sin escucharte, Daniel, acerca de las oportunidades que vislumbra. Tenemos un par de minutos, pero sería buenísimo que nos comparta. ¿Qué piensas sobre esto? Una cosa es crear esperanza y otra cosa es ser realista. Es complicado, es muy complicado. Entonces, ser emprendedor, por todo lo que hemos creado empresa, muy bonita la palabrita, sistémico, stakeholder, barabim, pero yo no llego a fin de mes. ¿Cómo consigo esto? Entonces, para mí, lo que a mí me ha ayudado mucho es, como todos estamos diciendo, no solo, sino con otros. Nos lo merecemos. Somos las empresas que traen las soluciones que la gente necesita. Nos merecemos ayuda. Y para mí mereces ayuda no es, gobierno, por favor, dame un préstamo. Para mí no es, está bien también. Para mí la ayuda es, encuentra un experto de ventas en la comunidad de Sistema B, encuentra un abogado B, encuentra un académico B que te cuente tu historia, encuentra un periodista que cuente tu emoción, quién eres, y así diciendo. Entonces, no hacer las cosas solos. Gracias a Dios, este Sistema B es un sistema que atrae muchísima atención. Todos quieren ser de alguna manera parte de vosotros, sobre todo la empresa que sois empresa B, aprovechar a tope de esto, porque os lo merecéis, sois héroes, sois la solución. Si no os ayudan a vosotros, ¿a quién ayudan? Y también elevar vuestra responsabilidad. Entonces, el idealismo me encanta, yo soy un optimista, este vaso que está vacío, para mí está totalmente lleno, fenomenal. Pero tenéis que subir vuestra capacidad, vuestra capacitación de vuestra gente para que sean los mejores posibles. Al fin y al cabo, la gente está atraída para el éxito.
Si tenemos éxito en esta empresa que tenemos nosotros, esa empresa ve de buena, esa sociedad ve de buena, esto va a ser la mejor manera de vivir nuestra vida. Pero no solo, sino acompañarnos con esta comunidad con tanta energía, con tanta fuerza, donde yo veo que hay un idioma y muchos dialectos, muchos acentos, pero todos estamos hablando el mismo idioma. Es el sueño de cualquiera ser parte de una comunidad tan unida y tan diferente, con un objetivo tan claro. Pero lo más importante, enhorabuena con 50 puntos de exclamación por todo lo que estáis haciendo. Sois heroínas y héroes. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas